buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional, hoy domingo 6 de febrero, día de fiesta democrática. Hoy aquí en nuestro país, 3.491.000 costarricenses tendremos la posibilidad de elegir quién va a dirigir a nuestro país los próximos 4 años y también cómo se va a conformar la Asamblea Legislativa. Pero también 50.000 ticos que viven en el extranjero también podrán ejercer el voto el día de hoy. Aquí en Estado Nacional vamos a conversar esta mañana sobre las particularidades y los desafíos que tiene este proceso electoral. Y para ello, permítame presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros Eugenia Aguirre, politóloga e investigadora del Observatorio de la Política Nacional. Buenos días, Eugenia, qué gusto tenerte. Muy buenos días, Liliana, don Jorge, un enorme gusto compartir esta mañana en esta fecha tan especial. Además, nos acompaña el día de hoy don Jorge Vargas Cuyel, director del programa de Estado de la Nación, quienes mejor llevan el pulso, la estadística del estado del país. Bienvenido, don Jorge. Hola, muchas gracias. Hola, Eugenia. Encantado. Antes de iniciar la conversación, quiero que hagamos un repaso con el periodista Luis Ortiz de Telenoticias sobre el perfil del padrón electoral que el día de hoy va a ejercer el voto. Muchas gracias, Liliana. Realmente una cantidad muy grande de electores, más de 3,5 millones de los que participamos hoy en esta elección presidencial y para diputados. Vamos a hacer un repaso de la configuración de ese padrón electoral de inmediato. Les decíamos que son 3,5 millones de costarricenses los que vamos a salir a votar y aquí lo tenemos, justamente 3.541.908 electores salimos a votar. De ellos, 1.760.464 son hombres y 1.781.439 son mujeres. Pero ¿cómo se configura este padrón en cada una de las provincias? Lo vemos de inmediato y vamos a comenzar con San José porque justamente poco más de un tercio de todos los electores están concentrados en esta provincia. 1.157.828 electores en San José. De ellos, 563.000 son hombres, 594.000 son mujeres, mayoría de mujeres. Vamos a ver lo que pasa en Alajuela, porque ahí sí hay mayoría de electores hombres. 679.763 electores inscritos en Alajuela. De ellos, 341.000 hombres, 337.000 mujeres. En la provincia de Cartago, vamos a ver cuál es la situación. Aquí la tenemos. En Cartago, 409.888 votantes inscritos, hombres 203.000, mujeres 206.000. En la provincia de Heredia también hay una mayoría de mujeres respecto a hombres. Hay en total 355.728 electores inscritos. Es la cuarta provincia con mayor cantidad de electores, 174.000 hombres, 181.000 mujeres. Pasamos a las provincias costeras donde la situación cambia por completo porque son provincias donde hay más hombres que mujeres inscritas. En Guanacaste, que es la que tiene menor población, 259.988 electores, 130.000 hombres, 129.000 mujeres. Guanacaste, por eso, es la provincia que menos diputados elige. En el caso de Punta Arenas, vamos a verlo de inmediato, 332.926 votantes inscritos, 169.000 hombres, 163.000 mujeres. Y ahora pasamos a la provincia número 7, la provincia de Limón, que nos indica que tiene 294.954 votantes inscritos, 151.000 hombres, 143.000 mujeres, también mayoría de hombres, y cerramos este dato con otro muy importante, es el de votantes en el extranjero. En total tenemos 50.833 electores inscritos en gran cantidad de países en todos los continentes que ya están votando, 26.038 hombres y 24.795 mujeres. Así se configura este padrón para estas elecciones 2022. Más adelante, más información estadística, Liliana. Muchas gracias, Luis. Esa es la fisonomía y la ubicación geográfica del padrón electoral. Eugenia, hoy todas las luces o el gran protagonista va a ser probablemente el indeciso, que todo el país está a la espera, sobre todo los candidatos, de cuál va a ser esa decisión en el momento íntimo de estar en la urna electoral. ¿Qué podemos esperar o cómo cree usted que los eventos de la última semana podrían influir en ese elector?
Muy importante, Liliana, abordar esta materia, sobre todo porque hemos visto en los últimos periodos electorales cómo la masa de personas que deciden y postergan su decisión más hacia el día de la elección se hace más numerosa, crece. Y esta elección no es la excepción, es parte de esa tendencia donde las y los ciudadanos no se identifican con un partido político hasta el momento de la llegada de su decisión. Es sumamente interesante cómo también cuando se les pregunta cómo se van a informar o se van a preparar, no solo dicen que su decisión la tomarán casi que el mismo día, sino también que van a optar por distintas formas de encontrar información o de decidir. Una de las más importantes, manifestada a partir de ver debates, analizarlos y poder ver en detalle cómo se desarrolla el proceso. Otros manifiestan también que tendrán conversaciones con amigos, familiares, con su círculo más íntimo. Y otro grupo que decide reservarse esa forma en la que van a tomar esa decisión. Efectivamente, este grupo no es un grupo monolítico, pese a que tiene algunas características que son coincidentes, como el tema de que hay más mujeres indecisas que hombres y normalmente mujeres más jóvenes. Pero sería errado pensar que este va a ser un grupo numeroso que va a ir en la misma dirección a la hora de tomar su voto, sino que puede tomar distintos caminos que conoceremos más tarde el día de hoy. Claro. Don Jorge, esa masa de electores, lo hemos conversado con los expertos y los analistas del CIEP, parece que no han logrado ningún candidato encantarlo con su propuesta, con su discurso político. Eso está directamente ligado con la erosión de las identidades partidarias. Una típica elección en los años 80 empezaba de esta manera: 40% Liberación, 35% la oposición, 15% se iba para otros partidos y todo el pleito era por 10 puntos porcentuales del electorado, los independientes. Y todas las elecciones terminaban bastante cerradas y cuando había más de 10 puntos de diferencia eso era considerado una goleada. Bueno, pero en esa época aproximadamente el 90 y pico % de la gente tenía simpatía partidaria de partida. Hoy en día estamos con un electorado en donde entre el 70 y el 80%, dependiendo de la medición, no tiene partido y entonces sus mecanismos de elección ya no son de identificación con una bandera, con una tradición, sino con cosas mucho más contingentes como el personaje que está al frente, cómo se siente en relación con el país. Y vea que tan es así que el estilo de campaña se ve en esta. Fue personalista al final, hasta el final. Los partidos prácticamente estuvieron desaparecidos y los que hablaban son las personalidades entre sí. Así es, ha dependido más del candidato. Vamos a hacer aquí una breve pausa para hacer un enlace con los compañeros de Telenoticias que desde las 6 de la mañana han estado haciendo la cobertura más completa de este proceso electoral y vamos a contactar en este momento con el candidato del Partido Liberación Nacional, don José María Figueres. Buenos días, don José María, bienvenido aquí a Estado Nacional. Buenos días, doña Liliana. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Estábamos conversando aquí con nuestros analistas el tema del gran protagonismo que van a tener hoy los indecisos, donde están todas las expectativas. Son en su mayoría mujeres y jóvenes, en gran parte de las zonas costeras. ¿Cómo apela a ellos José María Figueres el día de hoy para terminar de convencerlos en ese momento íntimo en la urna electoral? Primero que todo, con muchísimo respeto y con muchísima identificación por los retos que tienen, porque las mujeres y los jóvenes han llevado la peor parte en esta crisis. En América Latina, Costa Rica es el país que más desempleo tiene entre las juventudes y las mujeres. Y las mujeres que son jefes de hogar están más o menos en el 60% de ellas sin trabajo. Entonces, sí, efectivamente, han llevado lo más duro de la crisis. Y por eso es que con Cintia, que sabe de pobreza porque la ha vivido, porque sabe lo que es superarse a condiciones duras, lanzamos el programa de Juntas Podemos para asociar a las mujeres en nuestro país, porque juntas tienen muchas más oportunidades, tienen la fuerza adicional para ir en pos de la búsqueda de oportunidades en el campo de vivienda, donde se ha metido muchísimo Cintia,
pero también en el campo en que queremos avanzar con un fortalecimiento del INAMU, la institución rectora de política pública de mujeres que creamos precisamente en mi primer gobierno, cursos cortos para las mujeres que las capacite y les dé las habilidades blandas que necesitan para la empleabilidad. Igualmente con respecto a los jóvenes, a mí me entusiasma muchísimo el programa de Jóvenes Sin Fronteras, porque es abrir las fronteras de nuestro país a las juventudes, que no solamente debemos de preparar para Costa Rica, sino que para ser ciudadanos del mundo. Y entonces programas como Mi Primer Trabajo, Mi Primera Empresa, Mi Segundo Idioma, para avanzar a ser un país bilingüe, son programas que este país perfectamente puede tener para no quedarnos atrás de nadie y sin que se quede nadie atrás a lo interno de Costa Rica. Don José María, habla usted de la preparación y digamos el soporte para esas dos poblaciones, mujeres y jóvenes, pero en cuanto a la creación de empleo, que es otro de los grandes desafíos, ¿qué plantea usted, sobre todo considerando que es la generación de empleo con producción nacional y en zonas rurales donde está el gran desafío? Sí, es el principal reto que hoy en día tenemos. Y precisamente por eso es que, por un lado, conformamos un programa que llamamos 911, que es el programa más potente que se ha presentado a las y los costarricenses para la creación de 200,000 oportunidades de trabajo con un énfasis en mujeres y en las juventudes, en 6 ejes específicos que van desde la construcción de vivienda, donde tenemos un déficit habitacional de 160,000 viviendas, pero una oportunidad no solamente de dar techo digno, sino también de crear 100,000 oportunidades de trabajo directo y 70,000 indirecto, pero Claro. pasando también por lo que son los empleos comunales con énfasis en las mujeres, retomando programas como Manos a la Obra, que las mujeres en las áreas rurales lo reconocen y lo añoran, porque de mucho sirvió en nuestro país, o el programa de Talento 4.0 para los cursos cortos, que le dan esas habilidades a jóvenes con o sin bachillerato, cursos cortos que en 6, 8 meses les permiten tener las herramientas para trabajar. Son esos cursos los que hoy en día tenemos que ofrecerles. Claro. Don José María, ya para terminar, porque sabemos que tiene una agenda bien ocupada el día de hoy, de cara a una segunda ronda que parece va a ser el escenario inminente en la elección presidencial, ¿ya ha pensado cuál va a ser su estrategia para en ese duelo 1 a 1 que sería de cara a abril? Bueno, yo quisiera apelar a nuestros compatriotas para que definamos esto de una vez por todas, hoy mismo, ya, ahora. No hay por qué esperar. Es decir, el país tiene muchísimas cosas que necesitamos arreglar. Vivimos, como yo digo, en una emergencia en donde cualquier dirección que miremos, el país se nos cae a pedazos. Y no veo por qué tenemos que atrasar 2 meses el rescate de Costa Rica y ir también a unas segundas elecciones que al Tribunal Supremo de Elecciones le costarían la astronómica suma de 3,000 millones de colones. Seamos valientes, definámonos de una vez por todas. Pero además, Liliana, quiero comentarle y participarle de que los enlaces que hemos tenido con liberacionistas costarricenses en las mesas de Asia, que ya cerraron por la diferencia del horario, lo que tenemos como información de esas mesas en donde personas que están en este movimiento han hecho un esfuerzo por empaparse bien de cómo caminan las cosas, nos tienen por encima de un 40%. De manera que si el país vota como nos están viendo las y los costarricenses en el extranjero, y esto lo definimos en la primera vuelta, y yo pienso que eso por muchas razones le conviene a nuestro país. Muchas gracias, don José María. Lo dejamos, sabemos que tiene muchos compromisos todavía que atender el día de hoy y vamos a esperar los resultados hasta el final del día. Muchas gracias. Don Gracias, Jorge. Liliana, muy amable.
Hasta luego. Don Jorge, esta elección tiene la particularidad de que con tantísimos partidos políticos, evidentemente el conteo de los votos y los resultados se van a tardar un poquito más. Esta semana usted escribió una columna que hablaba sobre el riesgo electoral que me llamó mucho la atención, en el que llamaba a aquellas tentaciones que pueden tener algunos candidatos a hacer más ruido de la cuenta cuando los resultados van a estar tan ajustados. Sí, lo escribí el jueves pasado en la columna que yo tengo semanal en el diario La Nación, y me hice una pregunta que es poco frecuente en Costa Rica: ¿por qué uno debe pensar o puede pensar en riesgos electorales en la democracia más estable y una de las más antiguas de América Latina? No estamos tratando de encontrarle 5 pies al gato. Yo dije que viendo el panorama internacional es importante que la ciudadanía se acostumbre a que a veces cosas impensadas ocurren. ¿Quién hubiese pensado que el año pasado unas huestes de un candidato del presidente de Estados Unidos hubieran tratado de asaltar el Capitolio de Estados Unidos? O sea, eso creo que hace 20 años se lo cuentan a uno y uno dice, pero eso es una buena novela, pero ocurrió. Entonces me puse esa pregunta, que es un poco contrafactual: ¿qué pasaría si alguna gente impaciente empezara aquí a tratar de azuzar o a crear un ambiente malo por el probablemente más tardado conteo de votos debido a la enorme cantidad de partidos y la, sobre todo, particular atención que hay que tener al escrutinio voto a voto dado esa condición? Que si fueran 2 o 3 partidos es fácil. Que es el escenario totalmente natural que vamos a tener. Correcto. El día de hoy, que la elección vamos a tener el suspenso y la expectativa mientras se van contando los votos, pero ese proceso se va a tardar un poquito más y eso no significa absolutamente nada sospechoso. Correcto. Yo lo que decía, paciencia, calma, hay que confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones y a los candidatos, especialmente a los candidatos a las diputaciones, muchas de las cuales se van a definir por muy pocos votos, porque hay una buena dispersión, por lo menos hasta el miércoles pasado, de la intención de voto. Que calma, que no hagan, que se queden tranquilitos, que esperen, ¿verdad? Pero que nadie salga diciendo gané, 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 ¿verdad? O tratando de presionar. Entonces era un poco una columna preventiva. Ya vamos a recordar un poquito por qué en el caso de la elección de diputados esto es particularmente importante tenerlo claro. Vamos ahora a hacer otro enlace brevemente en vivo con el candidato Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista, a quien tenemos ya en vivo con nosotros, y a él queríamos consultarle. Buenos días, don Eliezer, ¿está ya con nosotros? Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia del Estadio Nacional. Perfecto, ahí tenemos bien el audio de don Eliezer. Don Eliezer, se dice que usted tiene un apoyo importante en el Valle Central, sin embargo el reto estaría en las zonas rurales y costeras. ¿Qué reportes tiene hasta el momento del movimiento de su partido, del movimiento electoral esta mañana? Bueno, tengo información de movimientos muy importantes en Punta Arenas, en Guanacaste, en la zona de Pocosí, de manera que estamos bastante optimistas, satisfechos. Hemos hecho un esfuerzo enorme yendo desde cero hasta donde estamos en este momento, disputando la posibilidad de meternos en segunda ronda, y estamos seguros que hoy, al final del día, vamos a dar la sorpresa y ahí vamos a estar en esa segunda ronda. Bueno, tiene usted una posición optimista, evidentemente, sin embargo, en las últimas mediciones que se han hecho no está ahí en los 3 primeros. En caso de no llegar a la segunda ronda, ¿cuál es el panorama que usted está vislumbrando en la Asamblea Legislativa? Porque usted tiene doble postulación. Bueno, sí, en primer lugar, Liliana, nosotros terminamos, digamos, la fase de la campaña antes de la veda electoral exactamente en la misma posición que Carlos Alvarado hace 4 años, en el 6º lugar en las encuestas, con la gente dándonos por descontados, y el crecimiento que hemos tenido en estos días y el desempeño que tuvimos en los debates nos permitió demostrarle a los costarricenses que tenemos la mejor propuesta, las soluciones para los problemas que los políticos de siempre han dejado sin resolver, y eso nos da pie para tener el optimismo de que hoy vamos a estar metidos en esa segunda ronda. En cuanto a la Asamblea Legislativa, tendremos una fracción importante de gente bien capacitada para poder llevar adelante los proyectos del gobierno, para poder llevar adelante también las negociaciones con las demás fracciones. ¿Cuántos diputados cree? Una asamblea
¿Cuántos diputados cree usted que va a tener el Partido Liberal Progresista? A estas alturas es aventurado pronosticarlo, pero nos parece que vamos a tener una fracción de las más importantes en la próxima Asamblea Legislativa. Claro, ya para terminar, don Eliezer, ¿cómo apela usted a ese 30% de indecisos que a lo largo de esta campaña pues no ha reaccionado a los mensajes de los candidatos, incluyéndolo a usted? Bueno, yo creo que los indecisos, el hecho de que hubiera tantos indecisos hasta días antes de las elecciones es una muestra de madurez. Las personas se esperaron a tener toda la información posible, se esperaron a los debates para poder comparar las ofertas, los talantes de los diferentes candidatos, y eso me parece que es muy bueno para la democracia. Es un voto que no es emocional, que no es irracional, es un voto que la gente está meditando, y en ese segmento de la gente que medita el voto, nosotros, el Partido Liberal Progresista, tenemos muy buena llegada, muy buen pegue. De hecho, en las últimas proyecciones basadas en la encuesta del CIEP, casi el 40% de los indecisos se estaban decantando por nosotros, y con esa proyección estaríamos nosotros metidos en la segunda ronda, de manera que el mensaje es un mensaje de optimismo, de que una Costa Rica de posibilidades para todos, de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para el adulto mayor, esa Costa Rica que no deja a nadie atrás, es posible si nos atrevemos al cambio para bien. Es tiempo de valientes, la patria nos exige que salgamos a votar, y todos a votar por la bandera naranja con la paloma blanca, para que juntos movamos a Costa Rica hacia adelante. Muchísimas gracias, don Eli, por reservar este espacio para Estado Nacional. Don Jorge, cuando vemos la situación y la competencia entre los candidatos presidenciales, tendemos a olvidar qué es lo que se va a encontrar el presidente que resulte electo. Nadie mejor que el programa Estado de la Nación conoce los principales desafíos que tiene el país. ¿Cuáles son los más urgentes que usted podría definir que se va a encontrar el nuevo presidente de entrada? La primera es armar una coalición que le permita gobernar, ¿verdad? Es un reto propiamente político, y si hay segunda ronda se hace particularmente importante porque en menos de un mes va a tener que armar su gobierno, o sea, poner las fichas y todo, y yo siento que eso es un reto importante porque en la conformación de gabinete va a mandar señales. Señales no sobre el resto de la sociedad, sino las señales sobre los equilibrios internos de ese gobierno. Yo diría que eso es un reto inmediato, digamos, que está a la vuelta de la esquina, sí, como es probable, no se define la elección para presidente hoy. En segundo lugar, muy rápidamente, si va a entrar, digamos, corriendo de una vez, o sea, no es que entra corriendo al gobierno, va a tener que empezar a crear los puentes con la próxima Asamblea Legislativa. Puentes, y eso significa ubicar cuáles son los liderazgos de esa Asamblea Legislativa, establecer algunas agendas de lo inmediato, ¿verdad? Creo que ese es un segundo reto político inmediato. Ahora, hay un tercer reto que a mí me parece que surgió de lo que es un cálculo político que yo no entiendo al día de hoy, y es que los partidos opositores básicamente no permitieron a este gobierno cargar el muerto de las medidas de ajuste fiscal que se habían negociado con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y eso hace que el próximo gobierno, ¿verdad?, va a tener que entrar hablando de lo que nadie le gusta hablar, otra vez, que son temas de ajuste fiscal, ¿verdad? Y cuando yo digo que no entiendo el cálculo que tuvo los partidos opositores, es que, digamos, en el pizarrón uno hubiera esperado que usted diga, bueno, esto fue lo que negoció el gobierno pasado, yo no tuve nada que ver, ahora yo vengo sobre esa base a gobernar. Pero a este nuevo gobierno, a cualquiera de los candidatos que han hablado, mire, de no tocar impuestos o incluso de disminuir impuestos, de que todo va a ser positivo en adelante, le va a tener que nuevamente... Están hablando de una realidad paralela. De alguna manera, nuevamente va a entrar con el muerto en la sala, que es el tema fiscal sobre el cual impidieron a este gobierno que estaba diciendo, mire, ya yo estoy en el suelo, cárgueme ese muerto a mí, ¿verdad? Decidieron no hacerlo y decidieron transferir ese paquete complejo al próximo gobierno. Y yo creo que más de un partido, más de un candidato va a tener que hacer un viraje entre lo que dijo en campaña, que no iba a tocar nada, que no se preocupen, que ahora van a ver que con testosterona y positivismo
vamos para adelante a la cruda realidad de tener que ejecutar buena parte de un ajuste, del paquete de ajuste fiscal, con una asamblea legislativa que es una magnitud desconocida. Y ahí es cuando el elector, don Jorge, se siente estafado, porque le prometen una cosa en la campaña y luego, como dice usted, tiene que hacer ese viraje en U que obliga la realidad. Eugenia, sobre el primer reto que mencionaba don Jorge, esa habilidad para el diálogo, parece que es elemental, pero no parece ser la que estamos evaluando. Mucho se habla si los candidatos son economistas, de si tiene experiencia, de si es transparente, pero con ese escenario y la realidad del Congreso que describía con gran precisión don Jorge, esa pareciera ser la habilidad más importante en un presidente. Totalmente, y son habilidades que normalmente no les prestamos tanta atención, nos fijamos mucho en la hoja de vida, nos fijamos mucho en lo que dice el plan de gobierno, tratamos como de encontrar respuestas sobre el carácter de la persona candidata, pero poca atención a eso que refiere más a la habilidad blanda de construir acuerdos, liderar, etcétera. Es interesante a partir de esto porque realmente se trata de cómo una candidatura presidencial, ya sea hombre o mujer, van a llegar a definir una coalición que ojalá, digo yo en términos de la gobernabilidad de este país, no sea solo de carácter electoral para ganar la elección, sino que se pueda traducir, y creo que ahí está la habilidad, en acuerdos que rápidamente se puedan traducir en mayorías legislativas. Recordemos que en 2018... eligieron a Carlos Alvarado con una fracción legislativa muy pequeña de tan solo 10 votos, a la cual le hacían falta 18 votos para lograr alcanzar, 19 votos para lograr alcanzar una mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Cuando se trata de proyectos relacionados con ajuste fiscal, que son los relacionados también con la agenda con el Fondo Monetario Internacional, estamos acudiendo a acuerdos que requieren 38 voluntades y eso también tenemos que entenderlo en el triunfo que vaya a tener el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, si va a ser un mandato fuerte también en lo legislativo, o si más bien le va a tocar jugar con grupos medianos y pequeños a partir de la definición de sus apoyos legislativos inicialmente. Entonces, las coaliciones electorales van a tener que ser pensadas no solo para ganar caudal electoral de cara a la segunda ronda, sino también a la suma de votos que en el legislativo se van a requerir para que la agenda no se entrabe, cosa que también se pudo construir en el periodo constitucional actual según lo ha retratado el Estado de la Nación. Pero don Jorge, la proyección de cómo parece que podría ser la próxima Asamblea Legislativa no es muy esperanzadora tampoco. Bueno, es, como decía Churchill, es un enigma entre un misterio o algo así, o un misterio entre un enigma. Mire, no sabemos porque las últimas mediciones hasta esta semana decían que iba a haber, todos los partidos en la Asamblea Legislativa estaban decidiendo una intención de voto muy baja. Eso puede cambiar en virtud de lo que Eugenia ha hablado sobre los indecisos. Pero en general lo que probablemente vamos a tener es muchas curules disputadas por pequeñas distancias, y ahí un partido puede topar con suerte que de pronto le cae en las fichas en el dominó correcto y cosecha 5 o 6 curules, o puede quedarse sin nada. Entonces hay una incertidumbre importante. Ahora, si uno ve las últimas asambleas legislativas, lo que tenemos son varias características. Primero, que llegan 5 o 6 partidos o 7 partidos con alguna representación parlamentaria. Y en segundo lugar, los partidos inmediatamente empiezan a deshacerse, ¿verdad? Y terminamos en las asambleas con fracciones efectivas 13, 14, ¿verdad? Claro, y cuando se empiezan a independizar algunos diputados, correcto, incluso de los partidos más tradicionales. Así es. Entonces, ahí es donde yo decía, la clase política costarricense, en su conjunto, una parte de ella, hizo un cálculo que yo no entiendo, de no tratar con una asamblea legislativa con una magnitud conocida, una buena parte de un ajuste fiscal importante, y llevárselo a un nuevo gobierno que se está empezando a sentar para hablar con una nueva asamblea legislativa que no sabemos cómo va a quedar, y además con la promesa de que todos se dijeron vamos a ir a renegociar con el fondo. Me parece maravilloso, Liliana, pero nadie preguntó si el fondo quiere renegociar con nosotros, que es la otra parte de la ecuación. ¿Quién dice? ¿Verdad? Entonces, yo siento que ahí el tema que planteó el Estado de la Nación hace unos días, de que cuando a la hora de ver los programas era bueno ver el qué, el cómo y el para qué, pero examinar dos cosas: la viabilidad política, lo que se está planteando, y la viabilidad
financiera de lo que se está planteando. Y en términos de la viabilidad financiera, el próximo gobierno va a tener que hacer una tarea que quizás ningún nuevo gobierno hubiera querido hacer. Claro, pero en la viabilidad política, que es la primera parte, Eugenia, el elector tiene un poder de injerencia a la hora de decidir quiénes son los diputados en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, parece que que esa elección del Congreso, el elector no la tiene, digamos, como de las más importantes. Sí, por cómo votamos por las y los diputados, que lo hacemos en listas cerradas y bloqueadas. De hecho, quienes ya acudieron a las urnas vieron que la papeleta solo tiene una bandera y un espacio para poner la X. No tenemos lo que son campañas o campañas políticas centradas en lo legislativo, al menos no recientemente. Han habido esfuerzos aislados por visibilizar la competencia electoral de cara al Congreso, pero es más usual que las candidaturas a diputaciones sean parte del movimiento que logre el candidato o la candidata presidencial llevar adelante, ¿verdad? Vemos el caso, por ejemplo, de Fabricio Alvarado en la elección anterior, que logra 14 curules y prácticamente fuimos conociendo a sus diputados conforme llegaron a la Asamblea Legislativa. Eso es una situación que es natural de cómo los escogemos. Ellos no hacen campañas por sí mismos, más allá que el trabajo territorial que se puede hacer en partidos políticos más tradicionales. Y en consecuencia también llega para sorpresa también de quien resulte electo, quien pase segunda ronda, los personajes, personalidades y el carácter de quienes vayan a llegar, porque también hay cuotas de poder dentro del Congreso que se tienen que repartir. ¿Quién va a ser el primer presidente o presidenta? ¿Quién va a ejercer, por ejemplo, el liderazgo sobre la comisión que tramite los proyectos relacionados con el fondo? Hay una serie de cuotas de poder que no se reparten hasta muchísimo después de la elección, y por supuesto que entre primera y segunda ronda, y la negociación que se puedan hacer de esos apoyos electorales para luego hacer gobierno. Claro, identificar la importancia de eso, don Jorge, no está en la mente del elector, o por lo menos no tan visible. No, de hecho que no, y creo que la explicación que hizo Eugenia es muy buena. Aquí, en realidad, salvo las clientelas muy locales que dicen, aquí va Jorgito, apoyémoslo para ser diputado, Jorgito no lo conoce nadie, ¿verdad?, en el resto de la provincia. Y entonces va mucho por el arrastre del candidato o las en muchos estructuras lugares, locales. Incluso por las estructuras municipales. Correcto. ¿Verdad? Que han usado como un trampolín para llegar al Congreso. Sí, lo cual nos tiene que ver un punto, que cómo se han transformado los partidos, lo que había de partidos en Costa Rica hace 30, 40 años, que tenían, digamos, cierta capilaridad con organizaciones sociales, organizaciones sindicales, empresariales, mujeres jóvenes. Hoy en día son cosas muy limitadas, básicamente refugiadas a su presencia municipal, y entonces ahí es donde ve uno los alcaldes en varios partidos teniendo una presencia inordinada en la decisión, y además con formaciones en la Asamblea Legislativa que son de personas que las conocen en la localidad, pero no tienen la menor idea de cuál es la complejidad del sillón donde se van a sentar. Claro, y que tienen a veces una curva de aprendizaje de 1 o 2 años incluso. Sí, pero en esta, como la vez pasada, van a tener que meterse directo al tema del ajuste fiscal, quien quiere que llegue ahí. Entonces, ahora, la tentación en este momento, que ojalá no ocurra, el gobierno anterior, el que está terminando, perdón, llegó con una, como decía Eugenia, con una bancada muy pequeña, pero, digamos, logró acuerdos funcionales con partidos opositores que le duraron, digamos, año y medio, sin entrar a juzgar los méritos de la legislación. Lo cierto es que contra todo pronóstico permitieron pasar legislación. Este nuevo gobierno va a tener que hacer ese mismo trabajo. Claro. El anterior innovó creando una especie de gabinete multicolor, incluyendo personalidades de otros partidos, como para mandar la señal de que era más amplio que los 10 diputados que tenía ahí. Creo que algo funcionó, habrá que ver si esta vez también funciona. Eugenia, entonces esas promesas que hacen los candidatos de no más impuestos, en mi gobierno en los primeros 100 días voy a bajar el costo de la vida, voy a generar tantos empleos, sin embargo lo siguen utilizando. Hay que educar al elector de que eso no es posible, o que muchas de las cosas que están planteando en los programas de gobierno en realidad no se puede hacer si no se aprueba en el Congreso. Totalmente, y hay que tener un sentido de perspectiva no solo de lo débil que es nuestro poder ejecutivo en su diseño y en sus capacidades constitucionales, sino también en cómo también las campañas políticas se construyen sobre narrativas muy sobresimplificadoras de la realidad.
Ningún partido político, y bien también lo señala el Estado de la Nación en su revisión de planes de gobierno, necesariamente se fundamenta en información que tiene a la mano o en un estado de la situación que conoce de manera pormenorizada, ¿verdad? Y en consecuencia lo que pueden retratar esos planes de gobierno siguen siendo limitados a cómo hay una visión de Estado y visión de gobierno que luego hay que empatar con el estado de situación a la hora de llegar al Poder Ejecutivo y por supuesto al estado de situación del Congreso, que va a permitir hacer las reformas necesarias en muchísimas de estas promesas que quedan en el aire y que también desilusionan al elector. Claro. Abstencionismo, don Jorge, ¿qué podemos esperar en la cifra de abstencionismo para esta elección? Mire, a mí me sorprendería mucho y de manera muy positiva si fuera menor que la vez anterior, ¿verdad? Me sorprendería mucho. Ojalá yo tuviera la bola de cristal y para decir qué fue lo que va a ocurrir. Pero lo que sabemos es que en las distintas mediciones, cuando realmente se indaga, no se hace la pregunta por quién va a votar usted, porque hay un montón de gente que no va a votar, que le dice que va a votar por alguien, ¿verdad? Sino cuando usted averigua el dato clave ahí, cuál es el probable votante, ¿verdad? Y ahí hay que hacer varias preguntas y en general el probable votante anda alrededor del 70%. Y los indecisos hasta hace unos pocos días eran como un 21% adicional. Mi impresión es que con la complejidad de la elección de presidente y diputado, una parte de esos indecisos no va a poder hacer la matemática, de decir, bueno, al final de estos 25 me voy por este, y probablemente vaya hacia también engrosar las filas de la abstención. Pero esto es una especulación, porque el mismo día de la elección se genera una serie de dinámicas que son imprevisibles, que de repente pueden cambiar la cosa. Pero claro, resumen, yo me sorprendería mucho si bajase el nivel anterior. Vamos a ir de nuevo con nuestro compañero Luis Ortiz de Telenoticias con más información sobre el comportamiento del abstencionismo en las últimas elecciones. Muchísimas gracias. Liliana, ¿cómo se ha comportado el abstencionismo en las elecciones recientes? Y es un dato al que le ponemos muchísima atención por el efecto que pueda tener la pandemia en la asistencia de electores. Vamos a ver lo que pasó a partir del año 2006. En esa elección del 2006, como ustedes pueden ver, el abstencionismo es uno de los más altos registrados en la historia reciente, 34.8%. En esta elección quedó electo Óscar Arias Sánchez. 4 años después, cuando Laura Chinchilla gana la presidencia, obtiene un 30.9%, o más bien hay un 30.9% de abstencionismo. Baja considerablemente en 4 años. Para el 2014, cuando Luis Guillermo Solís queda presidente, pero aquí estamos hablando de la elección de febrero, para la primera ronda, el abstencionismo fue de 31.8%, mientras que hace 4 años, en la primera ronda, cuando el Partido Restauración Nacional gana esa elección, pero no obtiene el 40% para quedarse con la presidencia, el abstencionismo vuelve a subir a uno también de los registros más altos en la historia reciente, 34.3%. Pero vamos a ver estos datos no en porcentaje, sino en la cantidad de electores que no fueron a votar. Para el 2006, la cantidad de electores que decidió no ir a las urnas es de 887.756. 4 años después, baja un poco, hay que tomar en cuenta el crecimiento del padrón, 871.644 electores no van a las urnas. Para el 2014 la cifra se acerca al 1.000.000 de votantes abstencionistas, 979.102. Y hace 4 años, por primera vez nuestro país supera el 1.000.000 de votantes que deciden no ir a las urnas en febrero. 1.139.565 votantes no fueron el 4 de febrero del 2018 a las urnas. Estos son los datos de abstencionismo en las recientes elecciones. ¿Cuál será el porcentaje de esta elección? ¿Cuántos costarricenses decidieron no ir a votar este 6 de febrero? Lo sabremos durante la noche cuando recibamos los primeros resultados del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias, Luis. En efecto, eso lo sabremos esta noche. Vamos a hacer ahora contacto con el candidato del Partido Frente Amplio, don José María Villalta, que se encuentra en los alrededores de la rotonda de Juan Pablo II. Buenos días, don José María. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto estar. Un saludo para todas las personas que siguen la transmisión de Teletica.
Muchísimas gracias, don José María. ¿Cuáles son las perspectivas de resultados que espera usted para el día de hoy y qué informes tiene del movimiento electoral de su partido a lo largo del país? Bueno, la verdad es que tenemos informes muy esperanzadores. Desde muy temprano salió la gente a votar. Desde las 6 de la mañana hay filas en muchos centros en todo el país y estamos sintiendo un crecimiento del apoyo sostenido. Los datos que nos llegan de todo el país es que las personas indecisas se están volcando, apoyando al Frente Amplio, lo sentimos en las calles. Uno sabe cuando hay candidaturas que no despegan y en este caso estamos sintiendo un apoyo que rebasa muchísimo los apoyos orgánicos y estamos realmente esperanzados y motivados de que hoy vamos a ganar. Aquí estábamos, don José María, en el estudio con don Jorge Vargas Cuyel y con la politóloga Eugenia Aguirre conversando sobre el panorama electoral que espera, o más bien la realidad que nos espera en la nueva Asamblea Legislativa. En el caso del Frente Amplio pasó de 9 curules en el Congreso en el 2014 a solamente una en este periodo que es la que usted tiene. ¿Qué pasará con la fracción del Frente Amplio en esta elección? Bueno, yo creo que vamos camino a ser la fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Como le digo, estamos recibiendo mucho apoyo. A mí no me preocupa que haya varios partidos, porque eso refleja la diversidad y la pluralidad de nuestro país. Lo importante es tener capacidad de diálogo y negociación, y nosotros en este periodo lo hemos demostrado en la Asamblea Legislativa. A pesar de ser un solo diputado, hemos logrado construir acuerdos para hacer la fracción con más leyes aprobadas proporcionalmente. Hemos logrado incluso que se aprueben reformas constitucionales como la reforma para proteger el agua, y eso solo es posible con capacidad de diálogo y negociación, con capacidad de escuchar a todos los sectores, y es lo que vamos a hacer desde el gobierno. Sin embargo, conversábamos ahora, y lo mencionaba don Jorge Vargas Cuyel, el hecho de que en esta asamblea no hubo esa capacidad de ponerse de acuerdo en temas tan importantes como la agenda que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es que con la agenda del fondo lo que ha pasado es que faltó liderazgo del gobierno. Tenemos un gobierno que negoció esa agenda sin tener acuerdo o conversación previa con los partidos políticos y sectores sociales, la presentó en la asamblea y la dejó huérfano. El gobierno se contentó con recibir el primer desembolso del fondo y nunca buscó construir los acuerdos, los puentes, para que pueda tener viabilidad política. Nosotros no vamos a hacer eso desde el gobierno, vamos a presentar propuestas consensuadas, vamos a tener un diálogo permanente con los sectores sociales y productivos, y vamos a tener la credibilidad de ser prácticamente la única fuerza política que no tiene cuestionamientos de corrupción, lo que nos va a ayudar a mantener ese canal abierto con los demás partidos y con la ciudadanía también. Pero en esa negociación con el Fondo Monetario Internacional, en caso de que usted llegara a la presidencia o que tuviera una fracción amplia en el Congreso, ¿cuán prioritaria es para usted? Bueno, es absolutamente prioritaria para garantizar la estabilidad económica del país, para dar tranquilidad a los inversionistas, para evitar que se dispare el precio del dólar, las tasas de interés. Pero vamos a plantearle claramente al Fondo Monetario que los proyectos que Carlos Alvarado negoció no tienen viabilidad porque golpean a la clase trabajadora, golpean a las grandes mayorías, y vamos a plantear otra propuesta con más justicia tributaria, donde nos vamos a concentrar en combatir el fraude en aduanas, el combatir el fraude fiscal de paraísos fiscales, y si hacemos eso, podemos equilibrar las finanzas sin seguirle poniendo impuestos a la clase trabajadora. Y el tiempo, don José María, porque evidentemente poner sobre la mesa otra propuesta requiere otra vez iniciar negociación, y pareciera que pues nuestras finanzas públicas lo que no tienen es mucho tiempo. Bueno, el tiempo apremia, pero también hay realidades políticas. Yo no he escuchado a ningún candidato presidencial decir que va a avalar ese acuerdo con el fondo así como está. Todos han señalado que se va a buscar una renegociación y una revisión. Así que es una realidad política del país. Yo creo que en el fondo lo saben, ya están buscando conversaciones con las distintas fuerzas, y lo que tenemos que hacer es ser proactivos y demostrar la capacidad de negociación que hemos ejercido en este periodo para que se logre replantear esa agenda con mayor justicia para la ciudadanía en un plazo corto. Su mensaje, don José María, para los electores en lo que falta de esta jornada, de esta fiesta democrática hoy 6 de febrero. Bueno, mi mensaje es, en primerísimo lugar,
que salgan a votar. Se puede hacer con total seguridad, lo hemos hecho, se están aplicando los protocolos sanitarios, ejerzamos ese derecho, fortalezcamos esta democracia tan importante que tenemos, no dejemos que otras personas decidan por nosotros y voten por el Frente Amplio, que es la opción política que puede combatir la corrupción, porque no tenemos rabo que nos majen, porque tenemos una trayectoria absolutamente limpia y porque estamos hablando de la necesidad de recuperar la economía, pero al mismo tiempo hacerla con justicia social y territorial, acompañando a las comunidades más olvidadas de nuestro país. Muchísimas gracias, don José María. Y vamos a hacer ahora también enlace en vivo con la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, doña Linet Saborío, quien en parte de su recorrido se encuentra aquí en los alrededores de Romoser, cerca de la Anunciatura. Buenos días, doña Linet, bienvenida a Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana. Un gusto saludarla y aprovechar este espacio tan valioso para hacer efectivamente ese llamado a los costarricenses de salir a votar. Hablábamos hoy con los expertos aquí en Estado Nacional, doña Linet, que los indecisos van a ser los protagonistas de esta jornada electoral hoy. La gran expectativa sobre por quién se van a decantar. Son en su mayoría mujeres y jóvenes, sobre todo en zonas costeras. ¿Cómo apela Linet Saborío a ese elector al que no ha podido enganchar durante todo este proceso? Bueno, nuestro mensaje es un mensaje claro en toda la campaña. Nosotros queremos trabajar de una manera descentralizada. Queremos trabajar en cada uno de los 83 cantones de este país, porque si nosotros trabajamos de una manera distinta, con una forma distinta de gobernar, si lo hacemos además de la mano de los diferentes sectores, ponemos y llevamos más posibilidades y más oportunidades también de que la línea de desarrollo que se requiere realmente responda a las necesidades y requerimientos que hay. Cuando trabajamos de manera descentralizada, eso nos da la posibilidad de llegar a esas zonas costeras que usted indica, a esas zonas que la gente necesita, planes, programas de desarrollo totalmente diferenciados. Así es que esta manera que planteamos como nuestra forma de gobernar novedosa va a marcar diferencias y efectivamente lo que queremos hacer, llegar hacia toda esa población con este mensaje claro de una Costa Rica mucho más inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, clara de las necesidades que tiene la población costarricense de más trabajo, también espacio para mayores emprendimientos, pero que esos emprendedores y emprendedoras necesitan que haya un Estado que facilite las cosas para que sucedan. Ahora, doña Linet, perdone que la interrumpa, mencionaba don Jorge Vargas del programa Estado de la Nación ahora que el principal reto que va a enfrentar un futuro presidente de la República en Costa Rica es la habilidad de negociar y lograr acuerdos, sobre todo en una asamblea legislativa que pinta estar sumamente fraccionada. Y que también muchas de las promesas que están haciendo los candidatos no son posibles si no se aprueban en el Congreso. Claro, y concuerdo absolutamente. Nuestro planteamiento en esto ha sido muy claro. Nosotros necesitamos como país un diálogo social y político claro, transparente, constructivo de acuerdos y de alianzas, pero que además sea un instrumento óptimo para llegar a esos acuerdos, porque Costa Rica además tiene otra particularidad en el campo político y es que cada vez son más la cantidad de fuerzas políticas que se presentan y que por lo tanto desde el Congreso y gobierno se tiene que tener ese enlace claro para esa toma de acuerdos y la priorización que se logre. Así es que yo estoy totalmente clara, si no se opta por un diálogo político, estamos cometiendo un gravísimo error. Claro, de cara a una segunda ronda que ya parece inminente, ¿ya ha pensado cuál será su estrategia en ese duelo 1 a 1 para lograr convencer a los electores? Gracias, Liliana. Bueno, lo más importante en este momento y hoy efectivamente es hacer y materializar ese voto.
Ese voto es importantísimo, un llamado a toda la dirigencia, continuar con el entusiasmo que hemos llevado en nuestra campaña, con la alegría que nos ha caracterizado, trascendiendo nuestro partido y pasando la segunda ronda. Bueno, efectivamente, lo que usted señalaba hace un momento, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer ese 1 a 1? Nuevas estrategias tenemos que plantear. Muchísimas gracias, doña Lina. La dejamos para que continúe con su agenda del día. Y ahora vamos a hacer también enlace con el candidato Fabricio Alvarado del partido Nueva República. Lo tenemos ya con nosotros. Bienvenido, Fabricio, al programa Estado Nacional. Gracias, Liliana. Muchas gracias por la oportunidad. Pues aquí viviendo este proceso con mucha alegría, entusiasmo, con mucha esperanza, a cuestión de 10 minutos para llegar a la mitad del proceso y bueno, agradecido de nuevo por esta oportunidad de compartir con los costarricenses. Bueno, según todas las mediciones que se han venido haciendo, pareciera que los números muestran un panorama sumamente estrecho, sumamente ajustado. ¿Cree usted que llegará a la segunda ronda? Liliana, nosotros creemos que sí, creemos que de hecho con todo lo que se ha venido trabajando incluso podríamos tener posibilidades hasta de ganar en primera ronda. Ese ha sido por lo menos el llamado que hemos hecho a nuestra militancia en todo el país, que hagamos el esfuerzo para lograr ese plan A, ese primer objetivo que sería ganar en primera ronda y lograr una cantidad importante de diputados. Para eso hemos trabajado, ese ha sido nuestro mensaje a la población y bueno, más allá de lo ajustados que puedan estar los números, yo creo que nuestra gente en primer lugar ha salido a votar temprano, en segundo lugar hay mucho voto silencioso que estoy seguro nos está favoreciendo, en tercer lugar hay una cantidad de indecisos que están tomando la determinación de apoyar a Nueva República y en cuarto lugar pues todavía falta la mitad del proceso que estoy seguro va a hacer que mucha gente se levante. Queremos pedirle a la gente de San José, de Nueva República, que vayan a votar, que no se queden en casa, en Heredia, Alajuela y Cartago igual, en las costas, Punta Arenas, Limón y Guanacaste, el llamado es el mismo, no nos quedemos sin ir a votar, hay que tomar medidas sanitarias, hay que obedecer a las autoridades en ese sentido, pero se puede hacer, para eso se han tomado las medidas del caso, las precauciones del caso y es importante que participemos, que no nos quedemos fuera de este proceso tan lindo, este proceso democrático del que además nos jactamos como costarricenses de tener un sistema democrático sólido, quizá el más sólido de América Latina. Así es, habla usted de uno de sus objetivos de lograr una fracción robusta, una fracción sólida. Sin embargo, en la elección anterior, cuando usted se presentó ante los electores, pues lograron una fracción sólida y robusta, sin embargo se fraccionó, se partió. ¿Qué garantiza que esta vez no pase lo mismo, Fabricio? Quizá aquella fracción fue robusta, pero no fue sólida. Y hoy por hoy hemos estado, o tenemos la certeza de que la fracción que llegue de parte de Nueva República será sólida, porque además es una fracción o es un grupo de candidatos hoy a diputados a partir del 1 de mayo, que han estado trabajando juntos, que han estado consolidando posiciones, preparándose juntos, y es gente, además de un nivel profesional muy interesante, donde usted encontrará politólogos, periodistas, abogados, economistas, administradores, educadores, ingenieros, que en una mezcla también muy interesante entre experiencia y juventud, estoy seguro harán un muy buen trabajo y como les repito, además son gente Nueva República desde sus inicios, son gente del liderazgo de nuestro partido desde que nació hace 3 años y han venido consolidando un trabajo en equipo muy importante. Los costarricenses pueden estar seguros de que nuestra fracción no solo será sólida, no solo será robusta, sino que trabajará en equipo en beneficio de los costarricenses. Conversábamos con los expertos aquí sobre uno de los principales retos que va a tener el próximo presidente de la República y es el de construir acuerdos. Y veíamos ejemplos particulares de lo que no ha sucedido, por ejemplo, con la agenda del Fondo Monetario Internacional, en la que incluso su fracción pues no hizo nada posible para que se llegaran a acuerdos en ese tema. Sí, pues fíjese que más allá de no hacer nada, yo creo que más bien la ruta que hemos tomado es ser muy enfáticos en que la ruta no es la de nuevos impuestos. A través de los debates y de mis participaciones en estos 4 meses de campaña, le he dicho a los costarricenses que nosotros planteamos otra ruta, porque recuerde que el Fondo Monetario no pidió más impuestos. Lo que el Fondo Monetario pidió fue una ruta clara para sanear las finanzas del país y este gobierno se fue por la ruta de los impuestos, por eso no la hemos apoyado. Pero nosotros sí tenemos una ruta que además de no más impuestos, incluye bajar algunos de los impuestos
impuestos y además generar la atracción, la captación de recursos a través de herramientas como los escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas, como la venta de activos ociosos, como la reestructuración, el canje de deuda que entre el 2022 y 2023 se vencen 12.000 millones de dólares. Es decir, en los próximos 3 años el país tiene que pagar 12.000 millones de dólares. Eso hay que enviarlo a 30 años plazo a un menor interés para que también ayuden las finanzas y así una serie de acciones que junto con el apoyo a las pymes, junto con la reactivación del turismo, junto con la generación de empleo, con grandes obras de infraestructura, van a generar las condiciones para que entre más dinero al Estado, a las arcas del Estado y no tengamos que irnos por la ruta de más impuestos. Sí, acuerdos, por supuesto que sí, pero acuerdos que beneficien a los ciudadanos, que beneficien a la gente y que no les golpeen más el bolsillo. Ya para terminar, Fabricio, y en 30 segundos de manera súper concisa, ¿cómo pretende usted conquistar a ese 30% de indecisos a los que en realidad no logró convencer durante todo el proceso electoral? Bueno, yo pienso que los costarricenses, muchos, y usted acaba de mencionar un porcentaje importante, 30%, están decididos a votar, o más bien decididos a tomar la decisión a última hora. Y yo sé que en estos meses hemos logrado consolidar una propuesta que todos han visto, que todos han podido escuchar, y estoy seguro que en estas últimas horas, en estas 6 horas que le restan al proceso electoral, muchos de ellos, a través de espacios como este que usted me ha permitido tener, y se lo agradezco, los demás que tengamos en los medios de comunicación, la propuesta que está ahí, e invito a los costarricenses a buscarla, fabricioalvarado.cr, ahí está nuestro plan de gobierno, construido por 16 equipos programáticos. En mi página de Facebook están muchos videos con mis propuestas también y las propuestas de nuestros equipos. Eso los va a terminar de convencer, además del trabajo que la gente de Nueva República está haciendo en cada rincón del país para llevarlos a votar y convencerlos por hacerlo en las 2 papeletas de Nueva República. Muchísimas gracias, don Fabricio. Y bueno, concluir que habíamos invitado también al candidato Rodrigo Chávez. Sin embargo, para participar en esta dinámica que queríamos tener en vivo con todos los candidatos, sin embargo, por temas de agenda nos canceló. Ya para concluir, Eugenia, recordémosles a los electores qué cosas deben tener en cuenta al tomar la decisión hoy de emitir su voto. Muchísimas gracias, Liliana, por el espacio. Creo que lo primero es recordarles que tenemos tiempo hasta las 6 de la tarde, quedan 6 horas y unos minutos para tomar esta decisión y ojalá tomar esta decisión con la convicción de que se necesitan liderazgos y habilidades muy fuertes en materia de negociación para poder retomar el camino del desarrollo. Don Jorge, esta reflexión final para el elector. No, que vivamos a fondo algo que nos parece normal, pero que es absolutamente único en historia, que es que la gente pueda elegir sus gobiernos en paz y libertad. Eso es una fiesta que emociona, independientemente de lo que uno puede opinar de los méritos de los candidatos y todo, pero el vivir el tener esa oportunidad es algo mágico a veces y único. Disfrutémosla. Y nuevamente el mensaje para lo que nos espera hoy en la noche, porque va a ser un conteo que llevará su tiempo. Mucha paciencia, porque yo creo que el que el tribunal se tarde un poquito más es buena señal de que se está tomando en cuenta voto a voto y se quiere que los resultados efectivamente estén respaldados completamente en la evidencia. Claro. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Los dejamos ahora con el equipo de Telenoticias en esta cobertura especial. Hoy, 6 de febrero, día de fiesta democrática, elecciones nacionales. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.